Capítulo 11. Nos lo quitamos de encima y nos olvidamos para siempre. Ellie. No tenía ni idea de si Rue se presentaría. Todos los indicios apuntaban a que no, pero el más obvio era que ella lo veía como un villano y un ladrón empeñado en robarle cosas a su mentora por el simple hecho de ser malvado. Y sin embargo, por absurdo que fuera, Ellie se las había apañado para mantener la esperanza hasta que fueron las 7:10. En ese momento, en el mismo vestíbulo del hotel donde la había visto por primera vez, tuvo que enfrentarse a la realidad. Por muy descontrolada que fuera la atracción que sentía por Rue, ella tenía la suya mucho más a raya, y joder sí la envidiaba. El vaso con cerveza de barril aún estaba medio lleno, y no tenía prisa por terminárselo, como tampoco tenía ningún plan mejor que ese, y fuera donde fuera, lo único que iba a conseguir era seguir pensando en Rue. Decidió que ya puestos, mejor hacerlo en un lugar que le recordara a ella, donde pudiera recrearse en su mal humor con las mismas ganas con las que estaba bebiendo. La forma más obvia de distraerse era encontrar a otra persona. Estaban las aplicaciones y también los métodos clásicos, bares, colegas, amigos de amigos. Todos ellos le habrían podido ayudar a exorcizar a esa mujer de sus entrañas. Sin embargo, Ellie no necesitaba probarlo para saber que nadie iba a ser suficiente. Prefería irse a casa solo, recapitular todo lo que sabía sobre Rue Siebert y hacerse una triste paja como el pringado que era. No es buena idea, le había dicho Hark la noche anterior mientras volvían a casa después de la fiesta. Y lo sabes. ¿El qué? Hark puso los ojos en blanco. Venga ya, Ellie, miras a Rue Siebert como si su coño supiera cerveza. Deja de ir suspirando por las esquinas. Tú fuiste quien me envió a hablar con ella el otro día, y yo no voy suspirando por las esquinas. Entonces, ¿por qué te comportas así? Por Dios, has tenido más de una relación seria y nunca se te ha ido la pinza. ¿Por qué es diferente esta vez? ¿Pero tú la has visto? Quiso preguntar. ¿La has visto esta noche? ¿Has escuchado su voz? ¿Has visto la cara que ha puesto al verme? ¿Has visto su puta boca? No digo que no sea guapa. Ahí estaba Hark leyéndole la mente. Y es evidente que desprende esa energía que tanto te gusta. Ellie se rió. ¿Esa energía que tanto me gusta? Hipercompetente, misteriosa, energía del tipo he sacado mejor nota que tú en el examen y podría matarte con un lápiz. Ninguna de las mujeres con las que he estado era misteriosa, ni tenía aspecto de asesina, porque hasta ahora sabías mejor lo que te convenía. Te puedes ir a la mierda un rato, respondió él de buen rollo. No me pasa nada con ella, hizo una larga pausa. Solo me la quiero follar. No vamos a tener una cita ni a planear una escapada de fin de semana. Hark dejó caer la cabeza sobre el volante. No hagas nada. Vamos a quedarnos con Klein y ella te odiará por ello. Ya te odia. Además, eligió confiar en Florence Klein, lo que claramente indica que tiene un criterio nefasto. ¿Quién haría tal cosa? Intercambiaron una mirada de autocompasión. 3 tontos del culo, por ejemplo, murmuró Ellie. 24 horas después, ya era capaz de admitir que Hark tenía razón. Lo mejor que podía hacer era evitar a Rue, sacarla de su... ¿Ellie? Levantó la mirada. Ella estaba a menos de 1 metro. Hola, dijo Rue. El vestido verde y el peinado currado de la noche anterior habían sido como un puñetazo en el estómago. Material digno de ser catalogado y guardado para poder consultarlo cuando quisiera ponerse a tono. Esta noche, en cambio, era una persona completamente distinta. Camiseta blanca, sencilla, metida por dentro de los vaqueros, sin maquillaje y... seguía siendo como un puñetazo en el estómago, material digno de catalogar y guardar. Se preguntó si existía una versión de ella que no lo fuera. Siento llegar tarde, Se encogió de hombros. ¿Te ha costado decidirte? Algo así. Se sentó en el taburete que había junto a él, con los labios curvados formando su pequeña no sonrisa. Al final lo he hecho. He llegado a la conclusión de que si seguías aquí, quizá era cosa del destino. ¿Tú no crees en el destino? Ya, nunca he creído. ¿Y tú? Me parece un engañabobos. Rue se quedó callada. Un silencio lleno de miradas y tensión se cosía a fuego lento entre ellos. ¿Sigue en pie lo de ir a jugar al golf con Eric Summers mañana? Intentar convencerle de que... Él asintió y ella apartó la mirada con los labios fruncidos. Está mal.
Lo que tú y tus amigos están haciendo está mal, y es cruel. Y se quedó callada, haciendo acopio de su rabia, y él nunca había tenido tantas ganas de justificarse. No sabes toda la historia, Ru. De hecho, sospecho que no sabes nada de nada. Deja que te cuente un par de cosas. Escucha, no tenemos por qué subir a la habitación, le dijo en voz baja, porque de repente, más que follársela, quería explicárselo todo. Si Ru lograba entenderlo, quizá podría luchar por... ¿Luchar por qué, Ellie? Podemos quedarnos aquí y así yo te... No, ya estoy traicionando a Florence. Si nos quedamos aquí y solo hablamos, es peor aún. Se mordió el labio. Quiero dejar las cosas claras. Desprecio a Harkness y me parece fatal lo que están haciendo. De acuerdo. Intentó mantener un tono desenfadado y animado. ¿Te ha dolido? Se burló una voz que sonaba Hark. ¿Te duele no gustarle a esta tía a la que apenas conoces? Es solo sexo, continuó ella. Si solo follamos, no hay necesidad de tener dilemas morales. Ay, Ru, ¿estás segura? Lo hacemos una vez, añadió con voz firme, como si estuviese estableciendo unas normas. Será como si Vince no nos hubiera interrumpido aquella primera noche. Nos limitaremos a fingir. Aún es martes y esto está pasando antes de que me entere de que trabajas para Harkness. Nos lo quitamos de encima y nos olvidamos para siempre. Espero que tengas razón, Ru, porque no tengo claro si mi amor propio puede soportar esta situación mucho más tiempo. Quizá tuviese razón. Necesitaban sacarse mutuamente de la cabeza y rápido. La novedad era un estimulante poderoso, así que si se deshacían de esa variable, tal vez perdería la gracia y podrían pasar página. Ellie levantó la mano con la llave de la habitación del hotel entre los dedos índice y corazón. ¿Lista? Lo estoy desde hace rato. Permanecieron en silencio en el ascensor, primero mirando cómo se cerraban las puertas y luego girándose hasta quedar cara a cara. Ellie consideró la posibilidad de acortar la distancia que los separaba, de adelantarse, de atraerla para que sintiera su impaciencia, pero se limitó a observarla detenidamente. Aplazar la gratificación, pensó. Aquello no iba a repetirse, tenía que saborear cada momento. Cuando él le sonrió, ella no le devolvió la sonrisa, pero tampoco apartó sus grandes ojos, que lo estaban estudiando. Las puertas se abrieron y él le indicó con un gesto que pasara primero. Su corazón, que hasta entonces había estado extraordinariamente calmado, empezó a acelerarse. La siguió por el pasillo, le abrió la puerta, la vio entrar en la habitación y mirar a su alrededor con indiferencia. Antes de que pudiera tocarla, besarla o incluso cogerle la mano, ella se puso de cara a la ventana, de espaldas a él, mirando el resplandor urbano del horizonte de Austin. Empezó a quitarse la ropa, y Ellie perdió la capacidad de respirar. No había nada sensual ni excitante en aquello. Era el striptease más práctico que jamás había presenciado. Sin embargo, tuvo que apoyarse contra la pared. Se tomó un momento y recuperó el aliento mientras ella dejaba los zapatos, la camiseta, los pantalones y el sujetador y la ropa interior sobre el escritorio de madera. No doblada, pero sí ordenada y bien colocada. Y mientras se desnudaba, aún de espaldas a él, empezó a hablar. Mi primera vez fue durante el primer año de universidad, con un chico cuyo nombre he olvidado, o quizá es que nunca me lo llegué a aprender. Mis compañeras de habitación querían hacer una fiesta antes de las vacaciones de invierno, e invitaron a un grupo de chicos, que invitaron a otros chicos, y fue con uno de ellos con el que lo hice. En realidad no es que se le diera mal, sabía lo que hacía, se aseguró de que lo disfrutase. Creo que tuve mucha suerte. Pero me quedé dormida justo después, y cuando me desperté se había ido. No dejó ninguna nota ni me pidió el número. Mis compañeras de habitación no paraban de decir qué menudo imbécil, que era horrible que mi primera vez hubiese sido con alguien tan gilipollas. Incluso Tisha, cuando se lo conté por teléfono, se puso hecha una furia. Fingí sentir la decepción que se esperaba de mí, y nunca tuve el valor de decirle a nadie que aquello para mí había sido un alivio. Aquel tío y yo habíamos conseguido lo que queríamos el uno del otro, y luego tuvimos una ruptura limpia. Lo nuestro terminó antes de que las cosas pudieran salir mal. Me pareció ideal. Se quitó los pendientes, y al inclinar la cabeza en dirección a Ellie, sus ojos volvieron a encontrarse. Ella se giró hacia él, y él se la quedó mirando. Era ella, Ru, desnuda. La polla de Ellie se puso muy dura tan de repente que enseguida supo que no tenía nada que hacer. Era su ciervo,
Cualquier cosa que deseara, Elí la haría realidad. Tuvo que ponerse las manos a la espalda y aplastarlas entre él y la pared para evitar tocar, agarrar y tomar. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Elí no podía asimilar lo que veía. Tenía un cuerpazo y le recordaba las películas que veía su abuela, a las actrices en las que pensaba cuando el sexo no era más que un vago concepto en su cabeza. Mediterráneo, pensó, con curvas en las caderas y un vientre redondeado y unos buenos hombros y unas tetas redondas, apetecibles, majestuosas. Tenía las piernas suaves, con una forma bonita. Y quizá fuera por la expectación acumulada de esos últimos días, pero no recordaba haber visto nada tan bello en toda su miserable vida. Había disfrutado contemplando a muchas mujeres, todas diferentes y todas hermosas, pero en esta ocasión, con Rue, había algo que le parecía casi conmovedor, pensó, y se rió de sí mismo con una risa suave pero fuerte en medio de la silenciosa habitación. Unos cuantos días cachondos y ya estaba listo para escribir un puto soneto sobre su culo, su exuberante y espectacular culo. Rebotó un poco cuando ella dio un paso hacia un lado. Aquello era una jodida obra de arte. ¿Qué? Se acercó a él arqueando las cejas de forma inquisitiva. Estaba desnuda, en todo su esplendor, y esa confianza que mostraba con tanta naturalidad hizo que la excitación de Lee aumentara otro poco, a pesar de que ya no creía posible que pudiera ir a más. Nada, eres increíble, dulce, encantadora, follable, guapa. Gracias. Su boca se curvó como si agradeciera el cumplido, y entonces él quiso decirle 1.000.000 más. Dejarlos por escrito en la puta biblioteca de Alejandría aunque estuviera en llamas. Cuando hablamos por la aplicación dijiste que estabas de acuerdo con mis límites. ¿Sigue siendo así? Él asintió, recordando el mensaje que había vuelto a leer un número vergonzoso de veces, a lo largo de los últimos días. Lo tenía memorizado, pero todas esas palabras asépticas ahora entraban en conflicto con aquel espectáculo suave y de color rosado. Algún día moriría, y los estudiantes de medicina encontrarían esas frases grabadas en su cerebro. Aviso. No disfruto mucho del sexo con penetración. Si eso supone algún inconveniente para ti, será mejor que lo dejemos estar. ¿Sigue sin querer follar?, quiso asegurarse él. Ella frunció el ceño, confundida, luego abrió los ojos. ¿Te refieres a si sigo sin querer que sea coito con penetración? Parecía que estuviese hablando con una ginecóloga y se moría por tocarla. Estaba preparado para suplicar que le dejara oler el pliegue donde su abdomen se unía con el muslo. Sí, ella asintió. Correcto. Sintió curiosidad por saber el motivo, pero ella no le dio ninguna explicación. De todos modos, igual era mejor reducir el número de opciones. Tenía suficientes ideas en mente que no requerían meterle la polla como para pasarse ahí una semana. Probablemente le habría bastado con mirarla durante un rato para que sucedieran cosas. De acuerdo, cedió, aunque tenía sentimientos encontrados. Quería que Rue disfrutara, y mucho, pero también estaba plenamente centrado en sus propios deseos y necesidades. Llevaba tanto tiempo esperando, joder, 4 días. Se habían conocido hacía 4 días. Sentía como si hubiese estado luchando contra viento y marea durante un año entero. «Ven aquí», murmuró, y se medio enamoró de lo rápido que ella obedeció, de lo cerca que se puso de él, de lo erguida que era su postura. Estaba a su alcance, podía tocarla donde quisiera, sus dedos se crisparon por la impaciencia. Y sin embargo, Ellie no pudo evitar levantar el pulgar, presionarlo contra sus labios. Aquel era su verdadero norte. «Tu boca tiene algo», musitó. «Sí, ya lo mencionaste». Rue se encogió de hombros. La forma en que sus tetas rebotaron probablemente se podía considerar como un evento didáctico en su historial sexual. Es extrañamente asimétrica. El labio superior, en comparación con el inferior, quiero decir. Parecía tranquila, pero su voz tenía un deje ansioso. «¿Quieres que te la chupe?», propuso sin rodeos. Los músculos de Lee, las terminaciones nerviosas y toda la estructura ósea de su cuerpo se tensaron, se estiraron y se vieron atraídos hacia ella. «¿Tú quieres?», preguntó. Ella asintió sin vacilar. Ellie apenas podía procesar todo aquello. «No creo que sea buena idea», dijo después de un momento. «No en esta ocasión». «No habrá otras ocasiones», le recordó ella. Los límites de su excitación se expandieron. Apretó los dientes antes de formar una sonrisa.
Si esta es mi única oportunidad, entonces sí, me encantaría que me la chuparas. Estaban siendo exageradamente educados, desde el tono pragmático de él hasta el leve sentimiento de ella. Empezó a quitarle el cinturón con gracia y premura. Después le desabrochó uno de los botones, se agachó y... Espera, la detuvo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, y el impulso de llevarla a su casa y retenerla allí durante meses o hasta que terminara todo el embrollo con Klein, lo que ocurriera primero fue tan abrumador que tuvo que poner todo su empeño en controlarse. La agarró del brazo y la obligó a volver a ponerse de pie. Te debo una historia, una de esas que nos gusta compartir. Algo horrible quiso decir, un secreto vergonzoso de los que nunca le había contado a nadie. Ru abrió la boca, pero no dijo nada. Asintió expectante. Mi primera vez fue con mi novia del instituto. Estaba loco por ella, Ru. Después de 2 años juntos, te juro por Dios que estaba dispuesto a casarme con ella. Entonces, un día, cuando sus padres no estaban, entré en su casa para hacerle una visita sorpresa, y me la encontré tirándose a otro. Tragó saliva. Era uno de mis compañeros de equipo, y llevaban meses así. Acabaron casándose. Lo último que supe es que habían tenido hijos. Creo que son felices. No había compasión en los ojos de Ru, solo la silenciosa constatación de que le había oído, igual que él a ella. Eso era justo lo que necesitaban. La apretó contra sí, le pasó los dedos por el pelo a la altura de la nuca y la besó con tantas ganas como en la noche anterior. Excepto que esta vez ella no llevaba nada puesto y él estaba completamente vestido. Aunque su cerebro no estaba en su mejor momento y tenía los recuerdos borrosos, ese podía considerarse fácilmente el momento más erótico de su vida adulta. Inconcebible, pensó, echándose hacia atrás para admirar los pechos de Ru aplastados contra el algodón de su camiseta. Elí ya tenía la respiración acelerada, su polla se abrió paso a través de la bragueta de los vaqueros. Ahora ya puedes chupármela, dijo. Ru se arrodilló con gracia, le terminó de desabrochar los pantalones y le quitó los calzoncillos con unas manos suaves y callosas a la vez. Notó el calor de su aliento contra la piel. «Para», ordenó con un deje de pánico en la voz, y Ru se echó hacia atrás con el ceño fruncido. «No será esta tu primera vez, ¿no?» Él se rió. Dios, estaba loco, perdido por ella. «Se me ha olvidado preguntarte si quieres usar condón». Ella hizo una mueca. «No me gusta como saben, y me mandaste los resultados de las pruebas de ETS por la aplicación. Pero si prefieres...» «No, desde luego que no». Y entonces se la metió en la boca y Elí implosionó. Era cálida y húmeda, y se movía con una lentitud que le resultaba familiar y completamente novedosa a la vez. Estaba convencido de que alguien le había puesto una buena dosis de alguna droga en la cerveza, porque solo eso podía explicar que le estuviesen fallando las rodillas y que sintiese un cosquilleo cada vez más intenso en la zona lumbar. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia el techo. Se centró en el sentir. Los dedos de Ru agarrándole la polla, su lengua trazando círculos alrededor de la punta. Luego, cuando ella se apartó, solo sintió el aire frío de la estancia. «Ni siquiera me estás mirando». Le dio un ligero beso que fue deslizando por todo su miembro, seguido de un tierno roce con los dientes. La acarició los testículos con los nudillos y ¡uf! Mierda. Tanto hablar de mi boca y ahora... No creo que... Se obligó a plantar bien los pies en el suelo. Buscó la parte de su ser que sabía que no debía correrse la boca de una mujer después de 20 segundos de mamada. Clavó los talones en la tierra y se alejó obstinado de ese precipicio tan humillante. «Dame un segundo». Claro, ella esperó, que era justo lo que Elí necesitaba. Un momento después fue capaz de agachar la cabeza y abrir los ojos sin avergonzarse. «Vale», dijo él. Le hacía hasta un poco de gracia ver el poco aguante que tenía. «Vale». «¿De vuelta al ruedo?», preguntó ella. Él asintió, y esta vez se quedó observando sus labios carnosos y todo lo demás. Los rizos oscuros que le cubrían los hombros, las puntas sonrosadas de sus pezones cuando se endurecían y se agrandaban, el azul cálido de sus ojos cada vez que le aguantaba la mirada, su columna vertebral ligeramente arqueada, su posición servil y desafiante a la vez. Entre los límites difusos del placer, pensó en cómo sería tenerla a su merced, un universo en el que ella le diese el control, el poder de sujetarla y hacer con ella lo que quisiera. Soltó una carcajada y le acarició la mejilla intentando recordar la última vez que alguien le había hecho una mamada. A principios de año, en Seattle tal vez, o fue en Chicago.
No hacía tanto de eso. ¿También había sido tan obscenamente placentero? ¿Había sentido algo así alguna vez? Quería que durara para siempre. Quería tocarla un poco más. Quería follarle las tetas, pero para eso tendría que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Me jode tener que decirlo, pero te queda muy bien mi pollo en la boca. Eres igual de buena en esto que en todo lo demás, murmuró él, y el sonido que ella emitió justo antes de pasarle la lengua por los huevos le hizo saber que se lo tomaba como el cumplido que era. No le cabía entera, pero lo hizo lo mejor que pudo, y eso era lo más excitante. Sin trucos extravagantes, solo con ganas y el hecho de que fuese ella. Le gustaba. No, le encantaba verla mover los dedos de la mano libre entre sus muslos. ¿Te gusta hacer esto?, preguntó él con verdadera curiosidad. Rue aportó la cara con un chasquido obsceno que iba a resonar en la cabeza de Lee hasta el fin de sus días. ¿Quieres decir si me gusta chupar pollas en general? Presionó la parte de abajo del miembro con la lengua y él gruñó. O si me gusta chupar la tuya. Si se dieran premios a la persona más hábil haciendo mamadas, él la nominaría. Joder, no. La mantendría en secreto. Se fugaría con ella, sería codicioso y avaricioso con su pequeño tesoro. Prefiero no imaginarte haciendo esto con alguien más, respondió él mientras le acariciaba la mejilla derecha con el pulgar. De nuevo, lo que decía era inapropiado y estaba fuera de lugar. Hablaba como si tuviese algún derecho sobre ella, pero en lugar de echarle la bronca, ella acercó la cabeza hasta la base de su polla y le dio un beso en la cadera que le hizo preguntarse si de repente esa zona se había vuelto erógena. Rue Siebert, cambiando su composición celular a base de miradas solemnes. Normalmente no me dice nada, pero se le marcaron 2 líneas paralelas entre las cejas y entonces él se imaginó que decía: Espera, no, lo dijo de verdad. Esto está siendo más excitante de lo que recordaba. Elí había oído muchas guarradas y disfrutaba cuando las mujeres le pedían que las azotara, que las follara por diferentes orificios, que hiciera con ellas lo que quisiera, y sin embargo no recordaba haberse excitado tanto como ahora, con esa confesión que Rue había hecho en voz baja y perpleja. Creo que ya basta, dijo agarrándola del pelo y apartándole la cabeza con cuidado. Ella se la chupó una última vez con un sonido morboso que hizo que a Elí le temblara las rodillas. Pero aún no te has corrido, le replicó. Él se agarró la polla como si eso fuera a contenerla. Mierda. ¿Debería? Podría, no me costaría nada. ¿No es ese el objetivo? Precisamente, rugieron todas las vértebras de la columna de Lee a la vez, excepto que... ¿Cuándo termina esto, Rue? Ella lo miró sin comprender y él continuó. Mañana por la mañana, cuando te aburras, cuando nos hayamos corrido los dos. Ella lo pensó con esa expresión seria que a él le daba ganas de hacer cosas indecibles en su hermoso rostro. Cuando nos hayamos corrido los dos. Entonces mejor pasemos a otra cosa, contestó él, y ella dejó que la levantara, que la besara de nuevo y que recorriera su cuerpo con las manos, recreándose en sus suaves nalgas, azotándosela, moldeando la carne con el agarre de sus dedos. Esto es, la siguió manoseando a su gusto, aunque tenía ganas de hacer cosas mucho peores. ¿Es posible que tu culo me guste tanto como tu boca? Ella lo miró a los ojos, esbozó una leve sonrisa. Debería haberlo supuesto. ¿El qué? Elí notó que hablaba con regocijo. Que hablarías tanto mientras follas. ¿De veras hablaba tanto? No tenía ni idea. Nunca se había considerado particularmente charlatán. Creo, dijo dándole un beso en el cuello, que me gusta recordarme a mí mismo que es contigo con quien estoy haciendo esto. Como si pudiera olvidarlo. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que te toque? La sonrisa de Ruth se ensanchó. Ay, qué mono, no sabes qué hacer. Eso es, respondió él como si nada. Nunca en mi vida he logrado que una mujer se corra. Enséñame, por favor. Ella lo apartó de la pared y le quitó la camiseta, rozándole el torso con sus dedos fríos. Él intentó recordar si alguien más lo había desnudado alguna vez, pero no pudo, ni siquiera las mujeres con las que había vivido. Se quitó los zapatos, pero entonces las manos de Rue empezaron a explorar, recreándose en lugares inesperados. El lateral de su abdomen, la línea entre los pectorales, la parte interna del brazo. Quería sentir su piel desnuda contra la suya, pero ella parecía estar en su mundo. No pensé que, empezó a decir Rue, se detuvo. ¿Qué? Que me gustarían los hombres como tú. La palma de su mano le envolvió el hombro, con una uña roja le recorrió el bíceps. El esmalte estaba empezando a descascararse. ¿Esto es por haber hecho hockey en la universidad? ¿El qué?
Ella se encogió de hombros. Los músculos, supongo. En gran parte sí. La empujó poco a poco hasta que se quedó tumbada en la cama, boca arriba, y con las caderas justo en el borde. Se inclinó sobre ella y le lamió el costado de un pecho mientras cogía el otro con una mano. Sus tetas eran grandes y sensibles, y encajaban en sus palmas de una forma que resultaba pornográfica, preciosas y desbordantes. Se le aceleró la respiración cuando él le acarició los pezones con el pulgar. Se los metió en la boca y mordisqueó la parte inferior. Le pellizcó una de las puntas duras y delicadas y arqueó todo su hermoso cuerpo, acercándose más a su boca. Joder, era perfecta. Y él se iba a portar tan bien con ella. ¿Cómo quieres que haga que te corras?, le preguntó. Con los dedos, la boca, la polla. Su pecho se agitó. He dicho que no. Vamos, Ru, no me digas que no sabes que sería capaz de conseguir que te corras con mi polla sin tener que metértela. Ella cerró los ojos con fuerza, y cuando volvieron a abrirse estaban más brillantes. ¿Por qué no me sorprendes? Porque está claro que tienes límites y preferencias, y no quiero cagarla si esta es mi única oportunidad. Se miraron en los ojos durante un largo instante. Él esperó y esperó, pero ella no respondió. De acuerdo, murmuró arrodillándose frente a la cama. Cuando la agarró de la cadera y se la acercó, ella dio un grito de asombro, pero no quitó los pies de donde él los había colocado, sobre sus hombros. Esas cosas a ella le gustaban. Un poco de brusquedad, una pizca de violencia, algo de control, tanto como le gustaban a él. Si esto hubiese sido el inicio de algo, podrían haberlo explorado, negociado. Ella le habría dejado tomar el mando, estaba seguro, tal vez incluso un poco más que eso. Sin embargo, aquella era más bien un final, así que optó por bajar los dedos y separarle los labios de ese coño tan bonito, hinchado y empapado. Fantástico. Le dio un beso justo encima del clítoris. Notó cómo se estremecía. Me gustan las mujeres que lubrican mucho. ¿Y yo lubrico mucho? Joder, sí, respondió antes de recorrerla con la lengua. Le encantaba comer coños. Era algo que llevaba disfrutando con descaro y entusiasmo desde que era un adolescente. El sabor, el olor, los sonidos. Y con Ru tal vez se sentía especial porque ella solía ser muy reservada. Ahora también estaba callada. No había gemidos estridentes ni jadeos exagerados. Nada expresamente destinado a transmitir placer. Pero su respiración se entrecortaba. Sus muslos le apretaban las orejas. Su pelvis se elevaba para acercarse más a su boca. Ellie sentía cada uno de esos pequeños gestos en la polla. Lo haría 1.000.000 de veces más, pensó. Pasaría 1.000.000 de horas más así contigo. Esperaba sentirse diferente después de hacerla llegar una vez, y como Ru probablemente habría estado de acuerdo. Cuando ella empezó a acercarse al clímax, cuando su abdomen empezó a contraerse bajo la palma de Ellie y se sacudió contra él se apartó. Ru dejó escapar un suspiro quejumbroso. Ellie deseaba continuar y hacerla llegar, pero también mantenerla para siempre en ese punto, con él al borde del todo. Todavía no. Miró su cuerpo sonrojado y tembloroso. Estaba tan cerca, tan preciosa. ¿Puedo meterte los dedos?, le preguntó. Ella sintió ansiosa. Ellie le mostró la mano. ¿Cuántos? Hubo una pausa. No más de 2. Se tumbó a su lado y una vez estuvo dentro de ella y notó lo mojada y apretada que estaba. La idea de no follar nunca con esta mujer le resultó totalmente devastadora. Cuando su cara no mostraba más que placer, añadió otro dedo, y aquello fue un punto de inflexión. «Uf, joder», susurró ella levantando las caderas hacia él. «¿Sí, te gusta?» Él dobló los dedos en forma de gancho, y los muslos de ella se empezaron a temblar. «Me parece que sí», dijo contra su hombro. Encontró el capuchón del clítoris con el pulgar. Le dio unos golpecitos y fue como encender una cerilla. Se suponía que aquello iba a ser una breve parada, solo un pequeño desvío antes de que Lee pudiera hacer todas las demás cosas que quería. Morderle el culo, comerle el coño un poco más, tal vez esta vez sí follarle las tetas, y después hacer que se corriera. Pero Ru se contrajo bruscamente mientras los dedos de Lee seguían dentro. Soltó un grito ahogado y de repente Lee perdió la capacidad de controlar nada en esas 4 paredes de la habitación del hotel. «Joder, ¿estás tan cerca?» Ella giró la cabeza y lo miró sin mirarlo. Me jadeó contra su boca. «Sí, me corro». Él volvió a acariciar el clítoris y no hizo falta más. Ella arqueó la espalda con una curva de puro placer, con los ojos abiertos pero sin ver, los labios entreabiertos pero sin emitir sonido alguno, y se la veía tan hermosa,
y follable y encantadora. Ellie estaba perdido. Su orgasmo llegó sin previo aviso. Apretó la polla contra la tierna carne de la cadera de Rue y se corrió como un tren de mercancías mientras el placer latía en grandes ráfagas. Empezó a besarla de forma instintiva, antes incluso de que se le bajara del todo, y siguió besándola y besándola y besándola hasta que el orgasmo de ella llegó a su fin y el de él también. Rue no le devolvía todos los besos, abrumada por los escalofríos que le recorrían el cuerpo, pero su boca permanecía debajo de la de él, incluso cuando el placer empezó a disminuir. El sudor de su piel se fue enfriando, el ritmo de sus corazones se calmó, y cuando llegó el momento de separarse de ella, Ellie se dio cuenta de que no podía. Seguía teniendo los dedos entre sus muslos, y empezó a trazar suaves círculos alrededor del clítoris. Después deslizó los dedos hasta su húmeda abertura y aún no habían terminado. Era imposible que hubiesen terminado. Acababan de empezar. Las cosas que quería hacerle y las que ella podría hacerle a él no eran de este mundo y... Rue se apartó. Ellie. Bajó la mano para agarrarlo de la muñeca. Tengo que irme. ¿Qué? Por favor. Él se alejó para darle espacio, pero dijo, Rue, venga ya. Con el cuerpo aún agitado por el placer, se levantó de la cama. Nada más ponerse de pie, le fallaron las piernas. Ellie la sostuvo antes de que se desplomara. Rue, ¿qué coño? Estoy bien. Respiró hondo y extendió una mano vacilante. Sonaba débil, algo impropio de ella. Solo ha sido un calambre, creo. Se volvió hacia él y estaba deshecha, destruida. Tan en la mierda como él se sentía. Y lo único que Ellie quería era acercarse, volver a tumbarse y tenerla debajo de él. Quería limpiarla y repetir todo el proceso 1,000 veces. Rue, ella hizo caso omiso, permaneció callada mientras se limpiaba el semen con la ropa interior. Se ponía la camiseta con manos temblorosas y buscaba sus pantalones. Evitaba mirarlo a los ojos. Ellie exhaló una carcajada. ¿De verdad vas? ¿Has terminado? Medio dijo, medio preguntó. Sí. Rue se encogió de hombros. Su falta de aliento desmentía la actitud de indiferencia. ¿Tú no? Claro que no, joder, pensó. No dijo nada. Me voy. Gracias. Ha estado bien. Quizá nos volvamos a ver, sino que te vaya bien en la vida y eso. Antes de que él pudiera dar con una respuesta, ella ya se había marchado. Vio cómo la puerta se cerraba y cuando apartó la mirada, sus ojos se posaron sobre sus bragas olvidadas, hechas un revoltijo de algodón azul oscuro encima de las sábanas. Ellie se tapó los ojos, preguntándose en qué estaba pensando cuando se convenció a sí mismo de que con una vez sería suficiente.